12º domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos en la escuela de Jesús. Él, en los inicios todavía del Evangelio de Marcos, está dándose a conocer a los discípulos y está también anunciando al Padre que lo había enviado y explicando la buena nueva de salvación que Él vino a enseñar. Es así como, después de terminar una ardua jornada predicando, haciéndolo como lo describe el texto bíblico de hoy de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, desde una barca, para que quienes estaban en la orilla lo oyeran. Al terminar su predicación, su mensaje, pide a los discípulos que vayan a la otra orilla. Jesús se duerme. No habían previsto los discípulos lo que habrían de encontrar en ese trayecto. La barca comienza a hundirse. Se encuentran ante una tempestad. El mar estaba bravío. Había tormenta. Y Jesús dormía. Dos pasajes encontramos en los llamados evangelios sinópticos este relato, donde se describen las reacciones de los discípulos en el mar del cual hay la tormenta. San Mateo pone a los discípulos diciéndole a Jesús que duerme: Señor, sálvanos que perecemos. Una actitud de humildad, de clamor, de súplica. Sálvanos que perecemos. En este caso, San Marcos pone a los discípulos casi que haciéndole un reclamo. Lo ven dormido, la barca está que se hunde y ellos le dirán: ¿no te importa que nos hundamos? Un reclamo a Dios. Como muchas veces nosotros también reclamamos a Dios de manera injusta. ¿No te importa que un familiar, que un pariente hubiera muerto? ¿No te importa que la violencia crezca? ¿No te importa que en el mundo haya muerte, haya guerra? ¿No te importa que en el mundo haya pobres? ¿No te importa que haya enfermedad? ¿No te importa que haya desempleo? ¿No te importa que las adicciones, que los vicios estén dominando a tantos? Y así pudiéramos elencar muchos no te importa, como un regaño o un culpabilizar a Dios de lo que nosotros estamos viviendo. Reacción que sin duda, en este caso bíblico, brota de la desesperación y del miedo, pero muy lejana de la fe. Jesús había puesto a prueba su fe. Por eso se duerme y deja que ellos busquen la manera de solucionar el problema. Los discípulos le reclaman. Jesús tiene dos respuestas. Una ante el mar. Él se despertó, dio una orden al viento y dijo al lago: silencio, cállate. Y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Pero todo no termina allí. La segunda actitud o respuesta de Jesús ante ese reclamo
no deja de ser contundente y para nosotros también cuestionante. ¿Por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús les hace caer en la cuenta que la fe no se mide tanto por el buscar a aquel que me hace un milagro, una curación, que me resuelve un problema. La fe auténtica parte de la confianza en aquel que nos ama y en aquel que está junto a nosotros, incluso silenciosamente. El Señor está en nosotros, está junto a nosotros y está a favor nuestro. En los momentos difíciles que atravesamos en el Valle del Cauca, en Colombia y también en el mundo, con tanta violencia, tanta guerra, tanto desamor, tanta polarización, muchos pudiéramos estar diciéndole al Señor: no te importa que sucedan estas cosas, y nos llenamos de miedo. Y de hecho, según las estadísticas de los psicólogos y estudiosos, dicen que los niveles de estrés, de depresión, de intento de suicidio, del sinsentido para vivir para muchos, está en aumento. Cuando ponemos la confianza solo en las cosas del mundo y cuando ni siquiera confiamos en nosotros mismos, todo está perdido. Es necesario confiar en que el Señor no nos abandona. Por eso el Señor puso a prueba, entre comillas, la fe de los discípulos. Se queda dormido. Y pasa como con nosotros cuando estamos en casa, vemos que el papá, la mamá están dormidos y nos sentimos seguros. Y nos sentimos tranquilos. Allí están papá y mamá. Allí está el hijo que está dormido. Más aún, algunos hasta nos paramos un momento a degustarnos con la mirada el sueño apacible de los seres queridos. Y sabemos que ellos están ahí, dormidos, pero allá están pendientes de nosotros. Eso quiso hacerles sentir Jesús a los discípulos. Por eso el regaño. En Mateo es más fuerte el regaño. Hombres de poca fe, les dice en el Evangelio de Mateo a los discípulos. Aquí la pregunta es: ¿y ustedes todavía no tienen fe? ¿Por qué tanto miedo? ¿No han visto los signos que anteriormente ya había hecho? ¿Han visto cómo el viento y las aguas se han calmado a través de mi orden, de mi petición? ¿Por qué siguen dudando? De hecho, el evangelista termina con un comentario, que ellos se llenaron de espanto y comenzaban a decirse unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen? Repito la frase con la que comencé esta meditación: en la escuela de Jesús. Aquí podemos concluir de alguna manera que los discípulos están todavía comenzando su relación con Jesús, con su Maestro. Apenas están metiéndose en su corazón y apropiándose de su mensaje. ¿Quién es este? Él es Jesús. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, qué bien que nos traiga la palabra este episodio, porque en estos últimos días hemos venido escuchando muchas noticias negativas.
atentados, amenazas, carros llenos de armamento que han sido desactivados por las autoridades del Estado, motobomba que ha explotado en Jamundí, asesinatos selectivos en otros lugares, atentados como el que sucedió contra el papá de la vicepresidenta, a quien le hacemos llegar también nuestra solidaridad. En fin, noticias todos los días matizadas por el dolor, por la muerte, por la corrupción, por la violencia. Pues bien, en este domingo dejemos que resuene una buena nueva, una buena noticia. Sí, estamos en medio de una tormenta, pero el Señor está junto a nosotros y duerme. Y duerme porque espera que nosotros confiemos en Él, en su presencia. Sin duda, la barca no se iba a hundir porque estaba Jesús. Así hubiera seguido dormido todo el tiempo. Pero ellos dudaron y se llenaron de miedo. Nosotros también sabemos que Dios está con nosotros y nuestra situación es distinta porque a Él no lo vemos, no lo podemos tocar, pero la fe nos dice que Él está en nosotros y su palabra sigue resonando. No tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo, confiemos, esperemos y actuemos. 3 acciones que nos corresponde a nosotros también apropiarnos: creer, esperar y actuar. No nos quedemos con los brazos cruzados. Convencidos de que el Señor está con nosotros allí dormido, sigamos remando, sigamos mar adentro. El Señor vence y la naturaleza le obedece. Queridos hermanos, renovemos pues nuestra confianza hoy en el Señor y pidámosle que en medio de las dificultades que estamos viviendo, Él sea nuestra fortaleza, Él sea nuestra paz. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.